Declaran estado de excepción en Ecuador luego del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, mientras crece la indignación entre la población por el horrendo crimen. Los devastadores incendios en Hawái ya cobraron la vida de decenas de personas. Las autoridades lo consideran uno de los peores desastres en la historia de la región. Reportan un considerable aumento de contagios de COVID-19 en Nueva York. Comunidad médica lo atribuye a una baja en los niveles de inmunidad en la población. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con la conmoción internacional que ha causado el asesinato en Ecuador del candidato presidencial Fernando Villavicencio cuando salía precisamente de un mitin de campaña. Wendy Castillo nos dice qué acciones ha tomado el país sudamericano. Hola Palmira, buenas tardes. Ante el caos desatado en Ecuador se declaró estado de excepción y 3 días de luto tras el asesinato del candidato conocido por denunciar la corrupción y señalar que hasta los políticos y empresarios de su país están involucrados con las bandas del narcotráfico. Los impactos de bala que acabaron con la vida del aspirante a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, resonaron entre la multitud que había asistido a un mitin de campaña en un colegio en Quito. En medio de un panorama de confusión, la gente gritaba y corría para huir de la tragedia donde otras personas también resultaron heridas. Las sospechas sobre quiénes serían los responsables apuntaron al cártel de Sinaloa, pues Villavicencio denunció el 31 de julio que había sido amenazado de muerte por un importante líder de la organización criminal. Una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Sin embargo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que no hay elementos que sostengan la versión que el cártel de Sinaloa estuvo detrás del asesinato del candidato presidencial, quien murió el miércoles. Pues no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos, porque no hay elementos. Son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. Pero, ¿quién es Fito? Fito es el alias con el que se le conoce a José Adolfo Macías Villamara, identificado por el gobierno del país sudamericano como el líder de los Choneros, un grupo criminal originario de la ciudad de Chone, en la provincia de Manabí, quien a pesar de estar preso, mantiene importantes nexos con el cártel de Sinaloa. Un asesinato que ha conmocionado a Ecuador, donde el presidente Guillermo Lasso declaró 3 días de luto nacional y decretó el estado de excepción por 60 días, con el desplazamiento de los militares por todo el país para garantizar la seguridad de los ciudadanos y las elecciones. Hasta el momento hay 6 detenidos de nacionalidad colombiana relacionados con la muerte de Villavicencio, mientras que el gobierno ecuatoriano anunció que el FBI ayudará con la investigación y además afirmó que las elecciones se mantienen para el 20 de agosto. Gracias, Wendy. Pero ¿quién era Fernando Villavicencio? Él fue un periodista, sindicalista y activista político que se presentaba como candidato por primera vez a las elecciones presidenciales de Ecuador con el partido de izquierda Movimiento Construye. Originario de la zona rural del país, Villavicencio tenía como tema principal en su campaña su oposición a las mafias y abogar por medidas a favor de la reducción del desempleo. De mayo del 2021 a mayo del 2023 ejerció como diputado de la Asamblea Nacional de Ecuador y era uno de los representantes de la Alianza Honestidad, una coalición política del Movimiento Concentración y el Partido Socialista Ecuatoriano.
Para hablar más de este momento oscuro que vive la democracia de Ecuador y de toda Latinoamérica, hoy nos acompaña el analista político Rodrigo Jordán para brindarnos una perspectiva sobre el trágico suceso que ha conmocionado a ese país y a toda América Latina, porque nos viene inmediatamente a la mente las imágenes de lo que sucedió en México en 1994 con Luis Donaldo Colosio. Muchísimas gracias al analista Rodrigo Jordán por acompañarnos. Gracias. Rodrigo, ¿cuál es la situación que se vive a 24 horas de este asesinato en ese país? Así es, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo estoy en Quito y acá el ambiente que se vive en el país es un ambiente de zozobra, de temor, sobre todo porque luego del asesinato del candidato Fernando Villavicencio, ya vemos que las mafias que operan en el Ecuador han entrado en un nuevo nivel. Han entrado en un nivel ya de magnicidio, el cual genera mucho terror social, mucha incertidumbre política y obviamente esta acción impacta en el tablero electoral de las elecciones que tenemos del próximo 20 de agosto, es decir, de este domingo en 8, y realmente aquí la situación es de incertidumbre. La clase política está muy aterrada de lo que está pasando porque esto no se había vivido en el Ecuador e incluso todos los candidatos están pensando ya en no ejecutar actos masivos de campaña, hacer cierres de campaña virtuales porque la situación es muy grave. Incluso los 13.4 millones de electores que están convocados para los comicios el domingo 20 de agosto también sienten temor de poder acudir a las juntas de voto, dado que el ambiente de violencia es bastante, yo diría, no solo grave, sino también ya intolerable. Claro, ahora estamos viendo que en diversas redes sociales han surgido muchos videos también de estas mafias diciendo que ellos no se van a atribuir este crimen. Así es. Aquí hay un tema clave y yo diría que hay que entender que el candidato Fernando Villavicencio ya había tenido algunas amenazas e incluso hizo denuncias de que su vida corría peligro. No obstante, el candidato siempre aseveró que no tenía temor a estas amenazas y que no iba a tomar estas medidas extremas de seguridad, como por ejemplo estar con chaleco antibala, tener protección mucho más grande a pesar de que sí tenía resguardo policial. Y lo que ocurrió básicamente marca un giro en la historia política del Ecuador, porque luego de este suceso, la clase política se pregunta, ¿quién se va a atrever a servir a su país desde el punto de vista de la gestión pública si el fin de un político va a ser la muerte? Y esto ya ha ocurrido porque no es el único caso. Hace pocos días, el 24-25 de julio, también se asesinó de la misma manera al alcalde de una de las dos principales provincias costeras del Ecuador, que es la ciudad de Manta, que es la capital de Manabí. Entonces, esto ya se ha vuelto un poco común en Ecuador, y no nos olvidemos que Ecuador hasta hace más o menos unos 6 años era considerado una isla de paz en medio de los conflictos armados de Perú y de Colombia, pero esto ha cambiado totalmente. Y aquí voy a dar unas cifras que pueden ilustrar qué es lo que está pasando en Ecuador. En el año 2016 existieron 959 muertes violentas en el Ecuador. Para el año 2022, esta cifra subió a 4.800, es decir, se quintuplicó y más. Claro. Y para este año vamos a ser el país más violento de América Latina y vamos a superar las 6.000 muertes violentas, lo cual está hablando de que este es un fenómeno sin control. Claro. Bueno, muchísimas gracias por esos datos. Muchísimas gracias al analista Rodrigo Jordán por sus comentarios esta tarde. Gracias. Un abrazo, gracias. Vamos a cambiar de tema porque en Hawái aumentó considerablemente la cifra de muertos también debido al devastador incendio forestal que prácticamente arrasó con el pueblo de Lahaina en la isla de Maui. Según las autoridades, las víctimas mortales pasaron de 6 a 36 en las últimas horas. Laura Ortega tiene el reporte. Mientras los bomberos y socorristas trabajan a su máxima capacidad para extinguir las voraces llamas sin precedentes que han consumido gran parte del histórico pueblo Lahaina, el recuento de las víctimas fatales ya se cuentan por decenas. El impresionante incendio también ha causado la destrucción de cientos de estructuras y forzado la evacuación de más de 2.000 personas entre residentes y turistas. Resident of Lahaina for about 18 years and we just had the worst disaster I've ever seen.
Según las autoridades, las condiciones climáticas agravadas por los fuertes vientos del huracán Dora han permitido que las llamas se propaguen con rapidez, complicando aún más los esfuerzos de extinción y rescate. Oh my God. Aunque las causas del incendio aún no han sido reveladas, la sequía que lleva experimentando desde hace algunos años el archipiélago de Hawái podría ser una de las causas. There's three conditions that we got from the National Weather Service. They call it a red flag alert. So that's dry conditions, right? So you got dry fuel, trees, plants. You got low humidity and high winds. Por ahora siguen las tareas de rescate y búsqueda de víctimas o sobrevivientes de esta catástrofe. El archipiélago ha sido declarado en estado de emergencia que se mantendrá vigente hasta el próximo 15 de agosto. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Y en otra información, este jueves el expresidente Donald Trump volvió a enfrentar la justicia por el caso de los documentos clasificados de Mar-a-Lago, aunque no lo hizo de manera presencial. Desde Miami, Anthony Belchi tiene los detalles. El expresidente Donald Trump y su exasesor Walt Nauta han comparecido de nuevo ante la justicia, esta vez contra los 3 nuevos cargos penales impuestos por el fiscal especial Jack Smith. En el caso de los documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, se han declarado no culpables. Las cosas se complican en este caso, y este caso de Mar-a-Lago en particular, yo soy de los que estimo que este caso no va a ir a juicio hasta dentro de muchos meses o quizás más de un año. Trump ya había avisado de que no comparecería personalmente. La fiscalía tendría pruebas de que el exmandatario en al menos una ocasión presumía de tener documentos militares, pero que no los podía compartir porque no los había desclasificado. Habría violado la ley de espionaje. Por eso es que el caso no se presenta en Washington, se presenta en la Florida, porque ya después que Trump sabía que tenía esos documentos y se los estaban pidiendo para que los devolviera, se negó a hacerlo. El cargo de retención deliberada de información de defensa nacional tendría que ver con el documento militar, mientras que los otros 2 obedecen a la petición de Trump para borrar las imágenes de las cámaras de seguridad. Donald Trump insiste en que todo esto es una caza de brujas orquestada por la Casa Blanca para evitar que se presente a las elecciones presidenciales. Estas son acusaciones ridículas y todo lo que están haciendo es esperar una interferencia electoral masiva. Eso es todo lo que quieren hacer, quieren dañar al candidato líder. Está previsto que el otro acusado, el empleado de mantenimiento de Mar-a-Lago, comparezca la próxima semana. No lo ha hecho porque no tiene abogado. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Bueno, y no se vaya porque aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Autoridades de salud vigilan un significativo aumento de casos de COVID-19 en Nueva York. Y en México ya están definidos los 4 aspirantes a la candidatura presidencial por el llamado Frente Amplio. Vamos ahora a Nueva York, donde las autoridades sanitarias monitorean el significativo aumento de casos de COVID-19. Desde la Gran Manzana, Ángela González nos amplía la información. Los casos de COVID van en aumento en Nueva York. Según datos del Departamento de Salud, 824 contagios diarios en promedio fueron reportados para finales de julio, lo que significa un aumento del 55% y más de 100 pacientes diarios ingresaron al hospital, lo que se traduce en un 22% de aumento con relación a la semana anterior. Expertos recomiendan ponerse el refuerzo. Así es que es bueno tener las pruebas rápido en la casa, asegurarse de usar su mascarilla si usted tiene riesgo que lo hace más vulnerable a enfermedad grave por el COVID-19, asegurarse de ponerse el nuevo booster bivalente. Una nueva variante denominada EG5 o ERIS ha surgido como la cepa dominante y es responsable de alrededor del 17% de los casos en todo el país, como indican los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades. Según el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, esto se debe a una disminución de la inmunidad, pero no quiere decir que el virus sea más letal o más transmisible. Que se cuiden, que tomen vitaminas, que tomen mucha vitamina
Y sí, si sería necesario la mascarilla, pues sí, otra vez volverse a poner. Desde que se desató la pandemia en 2020, Nueva York ya suma 77.000 fallecidos y más de 7 millones de contagios. Y todavía muchos negocios no se recuperan económicamente. Considerada la peor tragedia sanitaria en casi un siglo, también retrocedió la expectativa de vida en casi 5 años. El pasado mes de mayo, la emergencia por COVID-19 se declaró oficialmente terminada. Sin embargo, el COVID sigue siendo una preocupación importante y medidas de bioseguridad, como el uso de mascarillas, son completamente opcionales. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Bueno, en otros temas, sube la inflación en Estados Unidos por primera vez en los últimos 12 meses. Según el índice de precios al consumidor del Departamento del Trabajo, los precios aumentaron en general 3.2% en el mes de julio con respecto al año anterior. No se vaya porque tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Son 4 los precandidatos presidenciales que buscan convertirse en el abanderado de la oposición en México. Supera los 100 años, pero esta abuelita salvadoreña no cesa en sus esfuerzos de llegar a suelo norteamericano. Gracias por continuar informándose con nosotros. Mire, en México ya fueron seleccionados los 4 precandidatos presidenciales del bloque opositor conocido como Frente Amplio por México. Desde la capital mexicana, Víctor Blázquez nos tiene el reporte. El Frente Amplio por México, que integra a los 3 principales partidos de la oposición en el país, ya tiene a sus 4 precandidatos a la presidencia de 2024. Los que pasan a la siguiente etapa son Santiago Krill, Enrique de la Madrid, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes. Cada uno logró obtener 150,000 firmas o más de apoyo en 17 estados de la República. Ahora les toca debatir entre ellos. Temas como los límites y contrapesos al poder y si es o no, si así lo consideran, necesario entrar en un proceso de esfuerzo para la reconciliación nacional. Como finalistas no perdieron el tiempo en exponer sus propuestas basadas en 3 principales ejes: seguridad, salud y empleo. Y también hablaron de sus capacidades. 50 millones de mexicanos no tienen servicio de salud. Que un mucho mejor México es posible, un México de oportunidades. Estoy bien entrenada, tengo conocimiento. Ahora sí va a implicar tiempo completo de mi parte. En contraste, quienes se quedaron atrás reclamaron un proceso con falta de transparencia, con fallas en el sistema. Habremos de reiterar nuestra inconformidad. La decisión que ha tomado el comité deja muchas dudas y eso pone en riesgo el rumbo y la solidez del Frente Amplio por México. El comité organizador señaló que recaudaron 1.9 millones de firmas y la que más apoyos ciudadanos obtuvo fue Gálvez, pero no desglosaron los resultados. Será el 3 de septiembre cuando el Frente Amplio por México dé a conocer quién será finalmente su candidato que contendrá por la presidencia de la República en 2024. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Bueno, mire, vamos a cambiar de información porque en Nuevo México un policía estatal ahora es llamado héroe tras salvarle la vida a un bebé que nació de camino al hospital. El oficial se disponía a hacer una parada de tráfico, pero se percató de que la mamá necesitaba ayuda, pues el bebé no respiraba. Bueno, este realizó una maniobra que volvió a la vida al menor y ambos se encuentran bien de salud. Y escuché esto, con más de un siglo de vida, una abuelita salvadoreña busca obtener asilo en Estados Unidos para cumplir su sueño de volver a abrazar a sus seres queridos. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González nos tiene la historia. Con un siglo vivido en su natal El Salvador, doña Andrea Avelina Andrade ha llegado a la frontera de México y Estados Unidos a sus 103 años para intentar cruzar a la Unión Americana. Con sorprendente fuerza para caminar erguida, ayudada solamente de un bastón, esta centenaria salvadoreña afirma que su deseo es reunirse con sus hijos, quienes cruzaron hace años. En la edad, 103 años. ¿En qué año nació? 1920, que queremos ir a ver unas familias que están de aquel lado y tenemos pero años y años y años de no verlos. Y antes de morir los queremos ir a ver. Doña Andrea se encuentra resguardada en un pequeño albergue en Piedras Negras, donde soporta temperaturas de más de 104 grados Fahrenheit a la espera de obtener una cita de solicitud de asilo mediante la aplicación CBP One. Me va
va a sacar de vuelta y me va a tirar para mi lugar. Amalia es nieta de doña Andrea, a quien cuida en este albergue desde hace semanas que llegaron a la frontera. Nosotros nos entregamos a migración de acá, por la edad de ella, que cumpliera su sueño que ella tenía. Le dieron y nos mandaron para acá, el grupo Beta. Con el andar de 103 años de vida, doña Andrea demuestra conservar la paciencia suficiente para esperar una cita de asilo. Ahorita que me siento con fuerza, yo estoy haciendo ese impulso, ¿verdad? Porque ya uno ya viendo visto, ya no puede hacer nada. Doña Andrea y su nieta aún no tienen fecha confirmada por la aplicación CBP One para tramitar su solicitud de asilo, mientras sus hijos y sus nietos la siguen esperando en Estados Unidos. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, Noticias de Estrella TV. Qué hermosa historia, ojalá y pueda cumplir su sueño. No se vaya porque tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Le informo que la compañía Virgin Galactic llevó a sus primeros turistas al borde del espacio, incluyendo un exatleta olímpico británico y un dúo de madre e hija. La nave regresó a tierra en Nuevo México. John Goodwin, pasajero de 80 años, fue la primera persona en comprar su boleto en el 2005, imagínese usted. También viajaron Keisha Shahaf y su hija de 18 años, que ganaron sus asientos en una promoción de la compañía. Bien por ellos, fueron y volvieron. Hemos llegado así al final de su noticiero. Muchísimas gracias por habernos acompañado.